Buenos días, mi nombre es Joan Albornoz y en esta oportunidad hablaremos un poco sobre la teoría del delito, el dolo y también de la sentencia número 490 del Tribunal Supremo de Justicia. Primero tenemos que la teoría del delito es un sistema jurídico dogmático que estudia los elementos esenciales para configurar un delito, permitiendo determinar la responsabilidad penal de un individuo. Esta teoría se estructura bajo el sistema tripartito, en la acción, en la tipicidad, en la antijuridicidad y la culpabilidad. Pero, ¿qué es el delito? Como tal, es todo hecho que la ley prohíbe y también lo sanciona con una pena según el artículo número 1 del Código Penal venezolano. Pero, ¿cuáles son los elementos del delito? Primero tenemos que la acción o omisión sería la conducta humana voluntaria, positiva o negativa, ¿verdad? Ejemplo, te voy a poner un ejemplo, accionar en contra de la humanidad de una persona. Estamos hablando de la acción. La otra sería no socorrer a una víctima, estamos hablando de la omisión. En la parte de la tipicidad sería la adecuación del hecho al tipo penal descrito en la ley. Por ejemplo, tenemos un homicidio o hurto. Esto debe encajar siempre en la descripción legal. En la antijuridicidad hablamos de la contrariedad del acto con el ordenamiento jurídico. No hay antijuridicidad si media una causa de justificación en la parte de la legítima defensa o estado de necesidad. Culpabilidad. Hablamos de la imputabilidad del sujeto. Esto comprende la capacidad de entender y querer el acto ilícito. Incluye el dolo o la culpa. Sería cuestión de análisis según el caso. Pero, ¿cuáles son las clasificaciones de los delitos? Tenemos que los delitos contra la persona, hablamos de homicidio, lesiones o en el caso de abuso sexual también. Los delitos contra la propiedad, hablamos de robo, hurto, extorsión. Ok, el delito contra el Estado, hablamos de traición, sedición, rebelión. Delito contra la fe pública, falsificación, uso de documentos falsos. Tenemos los delitos contra la administración pública, corrupción, tráfico de influencia, delitos contra la seguridad pública, incendio, terrorismo. Tenemos delitos en lo económico, contra la producción, fabricación o de comercio. Bueno, para entender más, el dolo en el derecho penal está tipificado en el artículo 61. Ahora, el artículo 61 del Código Penal venezolano establece que nadie puede ser castigado como reo de delito, no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye. El dolo es la forma más grave de culpabilidad que establece como regla general la legislación penal. Ok, ¿cuáles son los elementos del dolo? Tenemos voluntad, que sería la intención de cometer el acto. Tenemos pleno conocimiento, sería la conciencia plena o la ilicitud del acto. Ahora, vamos al análisis de la sentencia número 490, de fecha 12/4 del 2011, del Tribunal Supremo de Justicia. Según la síntesis del caso o de los hechos ocurridos, un conductor se llevó por delante a un peatón, cometiendo un hecho ilícito. A pesar de las advertencias policiales por exceso de velocidad, fue condenado por homicidio intencional a título de dolo eventual. Recordemos, esto está tipificado en el artículo 405. Así lo dice la sentencia. ¿Cuál fue la controversia de la defensa? Este alegó que el dolo eventual no se excusa y está tipificado en el Código venezolano y que tiene principio de legalidad. La decisión de la Sala Constitucional ratificó que el dolo intencional simple está tipificado en el artículo 405, ¿verdad? Y que el conductor aceptó el riesgo como tal.
al ignorar todavía los señalamientos y las advertencias de los oficiales. ¿Cuáles fueron los fundamentos jurídicos del Tribunal Supremo de Justicia? El Tribunal Supremo de Justicia interpretó que el dolo eventual es una modalidad del dolo, no requiere tipificación expresa, que esto también está basado en la teoría finalista del señor Wessel. Esa es la voluntad del autor como tal, y que no hubo violación del principio de legalidad, ya que el artículo 405 no lo excluye del dolo eventual. Ahora, para entender bien, los tipos de dolo. Tenemos dolo directo en primer grado, que sería la intención clara de cometer el delito. Tenemos el dolo directo en segundo grado, que sería el resultado, que el resultado no es el fin buscado, pero es inevitable. Tenemos el dolo eventual, el autor del hecho prevé el resultado como posible y todavía lo acepta, el resultado del acto cometido. Ok. ¿Cuál fue el resultado del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Verdad? O según el Tribunal Supremo de Justicia, mi opinión personal sería, ¿verdad?, que la Sala Constitucional acertó al considerar que el dolo eventual es inherente al homicidio intencional. Recordemos que está tipificado en el artículo 405 del Código Penal y esto no lo excluye. No viola el principio de legalidad, ya que la interpretación jurisprudencial no crea tipos penales nuevos, sino que desarrolla figuras existentes. También refuerza la protección de bienes jurídicos en las conductas temerarias. Ejemplo, en el caso de exceso de velocidad, deben ser sancionados como dolosas cuando un autor asume el riesgo de accionar en contra de una persona. Por último, tenemos que las fuentes consultadas fueron el Código Penal venezolano, artículo 1, artículo 61 y artículo 405. También la teoría del delito y, por supuesto, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia número 490 del año 2011. Es todo por ahora. Muchas gracias.